Grabar ahora, no sé si, así como la pasada le dije, si alguien tiene la opción de grabar la clase, la pantalla de su... Voy a poner a grabar yo. ¿Ok? Bueno, como le decía, la idea era poder desarrollar esos temas que teníamos, estamos de rendimiento, estamos viendo máximo y mínimo sería aplicado, pero como eso es más factible para mí hacer en forma presencial, Ya estoy grabando algo que- ya. ¿Cómo? Ya estoy grabando ya. Ah, ok, espectacular. Como eso es más factible que podamos resolverlo en forma presencial y haciendo más consultas ahí, opté por iniciar lo que es integrarles hoy y vamos a ver en el momento que tengamos otra vez presencial para poder hacer nuestro desarrollo de clase de la clase de rendimiento. No sería máximo y mínimo. Eh, bueno, entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Creo que estamos la mayoría, ¿verdad? Somos 29. Puedo esperar por lo menos hasta y cuarto. No, no, 29 estamos, ya estamos suficientes. Voy a empezar y si hay alguien que tenga dudas, van a ir consultándolo más adelante y volvemos a retrotraer. No hay problema. De vuelta a lo de la asistencia, no sé qué antes, no hay problema con eso. Peor si estamos en virtual. Lo que yo prefiero más es que participen en la clase. Si participan en la clase va a ser mucho más interesante que cualquier otra cosa. Estamos. Dale, profe. Gonzalo. Está grabando. Dale, dale. Yo voy a cortar.
Estaba hablando, tenía el micrófono apagado, había sido. Bueno, así como le decía, nosotros tenemos dos libros que son nuestros libros de cabecera. Tenemos con el Xiao y con el Pijunó. Es indistinto el cálculo en sí, en cada uno de ellos no va a ir variando demasiado, a no ser que sea algo muy específico, ¿verdad? Si alguno tiene una forma de resolver o un sistema de cuando llega hasta cierto punto deja cierta forma o cosa parecida. Más eso no hay mucha diferencia en cualquiera de los dos textos. Nosotros ahora la idea es poder trabajar con integrales. Las integrales, en teoría, sí, hablando mal y pronto, ¿qué entienden por integrales? ¿Vieron ya? ¿Hablaron ya? No sé si ya hablaron con el ingeniero Dani de esto. Sí, vimos La la inversa tabla de la de derivada. integrales. Es en palabras cortas y llanas, es la inversa de la derivada, o sea, la primitiva de la derivada. Si nosotros tenemos un valor, eso vino de o sea, podemos volver a la primitiva con la integral, ¿verdad? O sea, una vez que derivamos, y aquí es donde vamos a empezar a agregar el concepto de la constante más c, ¿verdad? Vamos a tener distintas formas de cálculo de integrales. Lo primero con lo que vamos a analizar es la integral indefinida. ¿Por qué va a ser indefinida? Porque nosotros vamos a analizar un cálculo en el que vamos a trabajar, vamos a definir a integrar una ecuación donde no vamos a tener un resultado más que un resultado teórico, ¿verdad? No va a ser un resultado que no va a cambiar de eso. Van a ser letras y números. Pero va a llegar un momento en el que vamos a hacer una integral definida. Cuando hagamos una integral definida, lo que vamos a hacer es analizar una ecuación, el comportamiento de una ecuación desde un punto A hasta un punto B. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener, es como si fuera, nosotros podemos calcular, por ejemplo, el área bajo una curva con pequeñas sumas. La integral son pequeñas sumas de distintas formas, ¿verdad? A partir de esto vamos a ir viendo después integral simple, o sea, integral indefinida, integral definida, integral por partes, después vamos a hacer cálculos de volúmenes con integrales, dobles, triples. Vamos hasta dónde llegamos, ¿verdad? Hablando de eso, ¿les definió el Inge qué fecha va a ser, hasta qué fecha tenemos clase? Aprovechando. Clase no nos dijo hasta cuándo, pero las clases van hasta el 9 de diciembre. 9 de diciembre. ¿Y el parcial no definieron una fecha? El parcial es el 23, miércoles 23. Y después nos quedan dos clases para... A ver, porque la semana que viene no tienen clase. No. El 9. Van a tener una clase y después el 23. ¿Qué vamos a hacer después de rendir el segundo parcial, profe? ¿Vamos a seguir dando clases nuevas? Vamos a ver, ya definido en el liga qué hacemos. Repaso, profe. Final de clase el 9 de diciembre, entonces. De clases. No, y la idea siempre es ir reforzando los temas, ¿verdad? 13 de noviembre, parcial. Profe, Sí. el ingeniero era que dijo que al último tema ya no íbamos más a alcanzar a series numéricas, porque No, serie después ya no. nos quedaban 3 clases nomás ya y no íbamos a alcanzar a dar, había dicho. No, serie ya no, ya suele ser lo único inconveniente cada año, eso porque queda el último, tenemos poco tiempo y ya se encima todo ya. Pero con integrales, si llegamos a cerrar todos los integrales, sería espectacular. Con eso ya es suficiente. Vamos a llegar a un porcentaje alto de desarrollo de nuestro temario. En todo caso, como que veo que vamos a tener, conmigo van a tener 3 clases después del parcial. Voy a hablar con el Inge a ver cómo se organiza eso. A ver, por ahí tenemos exámenes un viernes, que entonces hay más espacio para desarrollo. Vamos a ver cómo, voy a hablar con él, por eso les consulto esto para ver cómo definieron, ¿verdad? Bueno, continuando. Como les decía, nuestro libro de cabecera siempre va a ser o Xiao o Pijuno.
cualquier información que saquen de ahí, que tengan de ese punto, nunca va a contrarrestar al otro, ¿verdad? Entonces, en teoría, ya vieron cómo se desarrolla, qué son las integrales, cómo trabaja, qué es la primitiva, la antiderivada. Tenemos toda esa situación, ¿verdad? Pero así como en derivadas, lo que más va a ayudarles a ustedes a desarrollar en sí el temario va a ser la tabla de integrales. La tabla de integrales es el ABC de las integrales, como las derivadas, porque a partir de eso nosotros empezamos a calcular todo nuestro ejercicio. Ahí tenemos las reglas con las cuales vamos a trabajar y es la misma situación como en la de derivadas. No hay una sola tabla única, vamos a decirle, ¿verdad? La que tenemos aquí en el Pijunó, por ejemplo, es la más básica de todas. Tiene las situaciones más simples y a partir de eso nosotros vamos sacando a otras situaciones. Hay tablas donde tienen partes resueltas, por ejemplo, cuando es e a la 3x es tal cosa, o si hay una constante multiplicando a la x es tal cosa, ya tiene un medio resuelto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos siempre que trabajar sobre algo genérico y a partir de lo genérico, de lo básico, vamos a ir creando cosas más complicadas, vamos a irle con el correr del tiempo, ¿verdad? Entonces, esto es lo principal que nosotros, no sé si se ve bien, este es nuestro libro, ¿verdad? Estamos hablando, nuestro libro de cabecera, que es nuestra tabla, aquí tenemos en el pizarrón nuestra tabla de integrales. De la misma forma que teníamos en derivadas, la situación acá cambia. ¿Qué pasa? Nosotros en las derivadas agarramos a lo que estamos derivando, le restábamos 1 y le bajábamos a multiplicar, ¿verdad? En este caso es distinto. Cuando integramos x a la alfa diferencial x, que es estas dos cosas tienen que estar siempre acompañando a una integral, a lo que va a ser el cuerpo, al elemento de la integral, lo que vamos a estar calculando, la ecuación que vamos a estar calculando. Siempre que hacemos, así como hacíamos los límites, ¿verdad? Cuando aplicábamos límite, sacábamos el texto límite cuando tiende a. En este caso, cuando aplicamos la integral de x a la alfa diferencial x, esto y esto desaparecen y queda esto como resultado. O sea que cuando tengamos una función elevada a una constante, va a ser la integral de esta situación. Permiso un ratito, creo que alguien se está integrando ahora. Ahí está. Entonces, el resultado de esta situación que tenemos aquí ya se siguen conectando los compañeros, así que por la pequeña prolijidad que hay. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es esta situación que está aquí, ¿verdad? Al resolver esto, lo que vamos a hacer es x a la alfa más 1 sobre alfa más 1. Como le decía anteriormente, cuando teníamos la situación de que esto era la derivada, ¿qué hacíamos? Le restábamos 1 y poníamos acá, ¿verdad? Ahora, si ustedes van a hacer ese proceso, ahora es a la inversa. Nosotros ahora sumamos 1 y dividimos con la suma de el exponente más el 1 que le estamos sumando. Y a eso hay que sumarle una constante c. Esto es, así queda el resultado. O sea, alfa, si fuese alfa 2, va a ser 2 más 1 sería 3, x al cubo sobre 3 más c. Esto es posible siempre y cuando alfa no sea menos 1. ¿Qué significa que alfa sea menos 1? Que sea esta situación número 2 que tenemos aquí. Si tenemos la situación número 2, si alfa fuese x a la menos 1, es lo mismo escribir de x sobre x, o sea que la x esté abajo. 1 sobre x sería lo que estamos escribiendo, ¿verdad? Pero para esta, ¿por qué dice esto? Porque para esta situación
de alfa a la menos 1 o 1 sobre x, tenemos un resultado para esa situación que sería el logaritmo natural de x más la constante. ¿Sigue, gente? ¿Hay alguna duda, consulta? Porque de esto depende todo. Así vamos arrancando. Todo entendido por ahora. Por el momento no, profe. ¿Cómo? El segundo compañero no entendí qué dijo. Por el momento ningún problema, profe. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo? Profe, no sé si su micrófono se paró. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, profe. Sí. Ok. Como le decía, en el caso también de, como teníamos en las integrales, perdón, en las derivadas, seno y coseno tienen situaciones excepcionales y tienen un resultado directo. La integral de seno de x siempre va a tener el mismo resultado y la integral de coseno de x siempre va a tener el resultado. Pero si se fijan, es inverso. O sea, ¿cómo era la derivada de seno de x? ¿Cómo era el resultado? ¿Tiene la mano para ver? Coseno positivo de x. Pero al hacer la integral de seno de x, el resultado es menos coseno de x, más la constante, ¿verdad? Entonces, esto tiene que tener en cuenta porque suele ser motivo de confusión para el cálculo en sí en el momento del trabajo, porque son diferentes. El resultado de la integral de x, de seno de x, siempre va a ser menos coseno de x. Y la integral de coseno de x va a ser seno de x positivo. En cambio, cuando nosotros derivamos coseno de x, el resultado de la derivación de coseno de x era, ¿qué era? Negativo cero, profe. Sí, negativo seno de x. Entonces, ahora tienen que tener bien en cuenta que esa situación va a cambiar. Así nos va a quedar y esta es la situación que tenemos que mantener para las integrales. También otro punto que sería como el corolario de esto, los axiomas de estos puntos, se mantiene la situación distributiva dentro de la integral. Nosotros podemos hacer la suma de las integrales o podemos separar eso, podemos separar en tres funciones distintas haciendo integral de ellos. Lo mismo que teníamos, la misma situación que teníamos en las derivadas. Tenemos aquí también otra integral que ya tenemos definida que sería coseno al cuadrado de x, 1 sobre coseno cuadrado de x. La integral de esto directo es tangente de x. Sin vueltas, sin contratiempo, la integral de 1 sobre coseno cuadrado de x, tangente de x. La misma situación tenemos para 1 sobre seno cuadrado de x. La integral de 1 sobre seno cuadrado de x, diferencial de x es menos cotangente de x más la constante. Si se fijan, todo va llevando la constante. Vamos a ver si llegamos al punto en el que tenemos que, porque también se puede definir el valor de la constante, se puede definir eso, entonces vemos si llegamos a hacer el cálculo de esta constante. Si no, queda como una constante nada más ahí. No hay inconveniente en eso. La integral de tangente de x es menos logaritmo natural y su elemento central es otra función. No es logaritmo natural de x, es logaritmo natural de coseno de x. Siempre más la constante. Y en el caso de cotangente es logaritmo natural de seno de x. Acá tenemos como el famoso chiste de e a la x porque no se integra, ¿verdad? ¿Por qué no se integra? Porque la integral de e a la x vuelve a ser e a la x. No hay una variación en e a la x en ese caso. A no ser que tenga una constante multiplicándole a su exponente. Ahí va a cambiar la situación. Como en el caso de las derivadas también tenemos, cuando tenemos nuestra función exponencial, tenemos una constante elevada a una función, en este caso a la x, es
esta es la situación que se va a mantener. Vamos a hacer a la x sobre el logaritmo natural de a, que es la constante. Eso no va a variar. No va a variar dependiendo del caso, ¿verdad? Después vamos a ir viendo, va a haber casos en los que va a ser más sencillo aplicar directamente integrales. Va a haber casos donde tenemos que separar la integral, hacer cambios de variables para poder transformar y llegar a un resultado. Y después hacer integrales por partes, por ejemplo. O integrales trigonométricas. Tenemos que hacer un triángulo rectángulo donde hagamos referencia de las partes y a partir de eso calculemos con seno y coseno. Y ahí entra la parte trigonométrica. Ahí empezamos a usar arctangente, arcotangente, que sería la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado, diferencial x, es arctangente de x más constante. Cuando tengamos otra constante distinta a 1, esto por ejemplo ya una variación de esto otra vez, voy a hacer tranquilamente, esto eliminamos y tenemos solamente esto, ¿verdad? Pero que dice acá que si tenemos una constante cualquiera elevada al cuadrado más x al cuadrado, 1 sobre todo eso, ¿verdad? Diferencial de x, y vamos a integrar, hacer la integral de eso, es 1 sobre a, que si esto fuese 1 va a ser 1 nuevamente aquí, ¿verdad? Y arctangente de x sobre a, que si esto fuese 1, volvería a ser x nada más y volvemos a esta misma situación de aquí. ¿Bien? Ahí van variando las situaciones y los casos en los cuales vamos a ir a trabajar, vamos a ir trabajando. Profe, Sí, ¿podría volver a explicar, por favor? Esa parte no entendí. este. Sí, ese y los dos 11. Que cuando tengamos, ven la situación en este punto número 11, en la fórmula número 11, en esto, dice diferencial x 1 más x al cuadrado, la integral de esto es arctangente de x, ¿verdad? Pero ven que no tiene nada más multiplicando ni nada más dividiendo. ¿Qué pasa en el 11.1, vamos a decirlo, la comilla de 11? Sería 11 prima, sería que en vez del 1 que está aquí, que sería 1 al cuadrado, pone aquí a al cuadrado como ejemplo. Entonces, si esto fuese 1 al cuadrado, va a ser 1 nuevamente, ¿verdad? Que vamos a volver a esto. Y si esto aplica... Alguien se está conectando. Si esto nosotros dejamos 1 y, o sea, analizamos esta misma situación, ¿verdad? Esta misma situación que tenemos aquí es la misma que tenemos aquí, pero siendo a igual a 1. Siendo a igual a 1. Entonces queda 1 sobre 1 y x sobre a sobre 1 en vez de a aquí. Es solamente ese ejemplo lo que les doy, que va a haber tablas donde tengamos cosas genéricas y cosas ya resueltas, ¿no? Puede haber una tabla donde tenga 2 al cuadrado acá, o 4, o sea, eso. Entonces quiere decir que a va a ser 2 y a al cuadrado es 4, ¿verdad? Entonces tenemos que descomponer. Si aquí tenemos el ejercicio, si fuese 4, vamos a tener que poner 2 al cuadrado. ¿Por qué 2 al cuadrado? Porque la raíz de este elemento es lo que nos va a interesar. Sería a. Si esto fuese 4 más x al cuadrado, va a ser el resultado 1 sobre 2, arctangente de x sobre 2 otra vez, ¿verdad? Ahí se entiende la analogía que hay entre los dos. Ya entendí, ya, profe, gracias. Ok, y con esa misma analogía continúa el sistema, ¿verdad? El 12 también, ven, si se fijan, tenemos también como generar como genérico aquí a al cuadrado. Al cuadrado podría ser 1, 4, 2, 10, el valor que sea, ¿verdad? Pero para identificar cómo calcular eso. Si tenemos integral de diferencial x sobre a al cuadrado menos x al cuadrado, al tener este menos comparado con esto que está acá arriba, si se fijan cómo cambia, ¿verdad? Queda solamente con el signo, cambia esto a logaritmo natural de una fracción, ¿verdad? Que es esto con, con otra fracción. Y avanzamos. Si tenemos la raíz de 1 menos x al cuadrado,
que es lo mismo que está aquí abajo, y si se fijan, es lo mismo que está abajo, en el siguiente otra vez. ¿Qué pasa? Cambia las situaciones de uso nada más. ¿Está? Es algo general lo que le estoy mostrando para que podamos entrar a resolver ejercicios. Una vez que empezamos a resolver ejercicios, se notan mucho más las situaciones. ¿Podemos avanzar, gente? ¿No quedó algo en duda? Es directamente ahora mismo vamos a trabajar en aplicar la tabla integral. Así de sencillo va a ser lo que veremos hoy. Entendido, profe. Ok, vamos entonces, continuamos con lo que es nuestro. Este es una tablita de ejercicio que les preparé para que vayamos trabajando. Ok. ¿Se nota? ¿Se le viene ahí? Eso ve muy bien, profe. Bueno, ¿qué tenemos qué situación tenemos aquí? Esta que está aquí, esta situación que está aquí, es exactamente lo que tenemos en este punto de acá. Y se fijan, esto que está aquí quiere decir que alfa en ese caso es 5, ¿verdad? O sea, la misma situación que tenemos aquí es la que se presenta en el ejercicio. ¿Cómo es? X a la alfa sería en esto, diferencial X, es igual a X a la 5 más 1 sobre 5 más 1, más una constante. Por ende, el resultado de ese ejercicio es X a la sexta sobre 6. ¿Vieron? Así de directo y sencillo. Reemplazamos solamente y, si se fijan, una vez que aparece C, desaparecen estos dos. Siempre ponemos C, ¿verdad, profe? Siempre tiene que ir la constante. En estos casos vamos a ir, en las indefinidas vamos a tener que ir poniendo sí o sí la constante. Por eso le digo, si llegamos a calcular la integral, le llegamos a completar todas, podemos ver para calcular la constante, que es una parte también del sistema. Bueno, continuando. Solamente esta fórmula no era viable en el único y hipotético caso que alfa sea menos 1. Solamente en ese caso no va a ser factible resolver de esa forma. Eso que nos permite que en cualquier otro sistema que tengamos definido un exponente, no va a ser inconveniente que trabajemos con eso. Puede ser una fracción, puede ser negativo, puede ser positivo, pero solamente en x a la menos 1 no podrá ser posible utilizar este sistema de cálculo. O sea, vamos a decirle, el punto número 1 de nuestra tabla de integrales no podrá ser utilizado si es menos 1 el exponente de nuestra función. X a la menos 1. ¿Y qué hacemos en ese caso, profe? Y en caso que sea x a la menos 1, ¿qué significa? Que es 1 sobre x, ¿verdad? Y 1 sobre x, nosotros tenemos una tablita, una situación especial para eso. Que cuando x a la menos 1 o 1 sobre x, la integral es logaritmo natural de x. ¿Está? Entonces, en este caso, si se fijan en el ejercicio número 2, es integral diferencial x sobre x al cuadrado. Que eso nosotros podemos agregar aquí y sacar x a la menos 2. Si esto fuese, suponga que acá fuese 2x al cuadrado. Creo que tengo el borde de este, voy a abrir, así podemos modificar. Y vamos a ir, voy a cambiar por favor un ratito. Ahí está. Esto, por ejemplo, si tuviese una constante aquí que fuese, digamos, 5 diferencial x. Tenemos la misma posibilidad que teníamos la situación de ir quitando esta constante de aquí. Vamos a sacar en las derivadas, perdón. La derivada podemos ir sacando esta constante de aquí. Podemos sacar, sea 5 aquí y le sacamos aquí. Y con eso trabajamos.
Lo mismo cuando bajemos ahí, podemos sacar aquí, ¿verdad? Si tuviese una constante, un 5 frente a él. ¿Qué hacemos en este caso? En este caso, como nosotros tenemos x al cuadrado, lo más factible y sencillo es llevar la x al cuadrado para arriba. O sea, invertirle el signo, ¿verdad? Hacerlo negativo, llevarlo con exponente negativo y llevar para arriba. Al hacer esto que tenemos aquí, volvemos a esta situación, tenemos la misma situación. Solamente estamos prohibidos de hacer eso cuando es x a la menos 1. En otras situaciones no hay problema. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago la integral de esto que tenemos aquí, nos queda x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, más la constante. ¿Qué significa eso? Que al operar esta suma de aquí, nos queda x a la menos 1 sobre menos 1, más la constante siempre. Igual a, si ubicamos cada uno en su lugar, normalmente no se deja un exponente negativo, ¿verdad? Se lleva al lugar para que el exponente sea positivo. Se deja en el lugar donde corresponde. Entonces queda, por el menos del 1 que tenemos acá abajo, que nos quedó aquí, nos queda menos 1 sobre x con exponente 1, más la constante. Y ahí terminó este segundo ejercicio, donde estamos aplicando la situación anterior a una situación diferente a la x menos 1, pero con exponente negativo. Exactamente, así de sencillo y de claro. Con cualquier valor que no sea menos 1, pueden seguir aplicando esa situación. Eso en la tabla luego está definido. O sea, no hay posibilidad de hacer eso, porque para esa situación hay un resultado bien definido y bien claro, que es logaritmo natural de x. Entonces, podemos también tener esta situación. La número 3, por ejemplo, es tenemos una raíz cúbica aquí. ¿Ven? Integral de la raíz cúbica de z diferencial z. Como este tiene exponente 1 y nuestra raíz es cúbica, expresar de esta forma da lo mismo que expresar z a la 1/3 elevado a 1/3, ¿verdad? Siempre 1 es el exponente del elemento que tenemos aquí y 3 el grado de nuestra raíz. Se queda 1/3 diferencial x. Y es el mismo procedimiento. El mismo procedimiento que para integrar esto que está aquí va a ser esto más 1 sobre esa suma, o sea, dividido esa suma que tenemos ahí, ¿verdad? Z a la 1/3 más 1 sobre 1/3 más 1, más la constante. ¿Qué significa esto? Que 1/3 más 1 nos da 4/3. Y abajo 1/3 más 1, 4/3. Aquí hacemos medio con medio, extremo con extremo, y nos queda 3 y 4, ¿verdad? 3/4 nos queda, se invierte eso. ¿Y qué pasa aquí? Que queda z a la cuarta raíz cúbica. Y al tener esa situación nosotros podemos sacar la z y nos queda 3z raíz cúbica de z más c. Es solamente esta parte es lo que utilizamos integral. Después el resto es lo más sencillo de álgebra directa, álgebra aritmética directa. ¿Se entiende, gente? Sí, se entiende. Ok, entonces, vamos avanzando. Vamos complicando un poco más ahora. ¿Qué pasa en este caso? Aquí tenemos la misma situación de estos dos, pero juntos, ¿verdad? Tenemos raíz cúbica de x al cuadrado. Eso es lo mismo que expresar x a la 2/3, pero como está abajo, para llevarlo arriba, tenemos que hacerlo negativo. Entonces queda integral de x a la menos 2/3 diferencial x. Y volvemos a hacer el mismo y calcado proceso. Le sumamos a esto 1, esa suma pasa a dividir y nos queda 1/3 abajo, x a la 1/3 arriba. Medio con medio, extremo con extremo, nos queda 3 arriba, ¿verdad? Y esta x a la 1/3 pasa a ser raíz cúbica de x. Entonces nos queda 3 raíz cúbica de x más constante. ¿Ven? Entonces, esa es la situación que tienen que mantener.
siempre tienen que ceñirse y seguir lo que es la fórmula. La fórmula va a ser, perdón, la tabla integral va a ser lo que le va a dar la solución en cada uno de los pasos que vayan, cada uno de los pasos que vayan tomando. ¿Está? Vamos a ir avanzando un poco más. ¿Qué pasó? ¿Qué teníamos de posibilidad de hacer? Les dije hace rato. Si tenemos la suma de tres partes de una integral, esto nosotros podemos dividir en tres integrales. Tenemos integral de 2x al cuadrado menos 5x más 3. Es lo mismo que la suma de la integral de los tres. La podemos hacer la integral de esto más, pero con signo negativo, la integral de esto. Y la integral de 3 integral diferencial x. ¿Qué pasa Las acá? constantes siempre vamos a sacar afuera, ¿verdad, profe? Exactamente. Ahora voy a eso. Entonces, si usted tiene la integral de 2x al cuadrado, ese 2 no va a ser media en su cálculo de integral. Entonces, eso puede salir afuera. Siempre y cuando no tengan una suma por dentro, ¿verdad? Que la función no sea x, 2x más 3, por ejemplo. Ahí no pueden sacar ustedes eso. Es como sacar un factor común, ¿verdad? No pueden sacar ustedes por fuera porque les molesta nomás el 2 ahí. Es parte del cálculo y es como una igualdad. Podemos hacer todas las transformaciones siempre y cuando mantengamos la igualdad en la función que estamos trabajando. Entonces, esta constante también puede salir. Aquí, ¿qué pasa? Aquí es casi lo mismo que estábamos hablando cuando integrábamos x a la 0, ¿verdad? A la 1, ¿verdad? ¿Por qué queda a 0? Porque al derivar una integral, derivar una función de grado 1 nos quedaba una constante. Nos quedaba 1, ¿verdad? Aquí tenemos lo mismo. Es como si fuera que tuviéramos x elevado a 0 aquí. ¿Por qué x elevado a 0? Porque cuando integremos, esto va a ser x 0 más 1 sobre 1. Eso nos da x. Entonces la integral de esto que está aquí va a ser x. ¿Está? Nosotros cuando integremos diferencial x así directo va a ser x el resultado. Por eso aquí, si ven este primer elemento que está aquí, esta es su integral. Sería 2, que estamos sacando fuera, x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. X al tercio, al cubo, perdón, sobre 3, un tercio. Menos el 5 que sacamos fuera de la integral, queda x al cuadrado sobre 2 más 3. Y aquí, si se fijan, tenemos integral del diferencial x. La integral de diferencial x es x, más una constante. Ahí operamos y distribuimos esto, queda 2 tercios x cubo, menos 5 medio x cuadrado, más 3x, más la constante. Y terminó el ejercicio ahí. ¿Está? ¿Dudas, consultas, gente? De mi parte, ninguna, profe. Ok. ¿Cómo trabajamos en este? No sé si hay alguien más que por ahí tiene una consulta. No, ninguna por ahora. Ok. ¿Cómo resolvemos esto que está aquí? Voy a copiar y vamos a ir resolviendo. La idea era esto, que yo les envíe, que sea un extra para que puedan resolver. Entonces había unos cuantos nomás resueltos y después resolvían ustedes. Vamos a avanzar nosotros con la resolución completa ya ahora. Esta situación, ¿cómo calculamos esto que tenemos aquí? ¿Eso se puede dividir en dos otra vez? Sí, podemos dividir en dos, pero si se fijan tenemos una multiplicación aquí, ¿eh? Hay una multiplicación que está, un elemento que está multiplicando esta función que está interna aquí. Entonces, esto va a ser, si aplicamos la distributiva, esto va a ser. ¿Y aquí cómo queda? Esta x. X raíz de X. X raíz de x. X raíz de x, ¿qué es? Es la multiplicación que pasaba con los exponentes. X elevado. ¿Se sumaban? En la multiplicación los exponentes se suman.
Entonces, sería 1 más un medio. Entonces sería a la 3 sobre 2. Vamos a ponerle mejor así. A la 3 sobre 2. ¿Entendió por qué, verdad? Porque aquí esto está elevado a la 1 medio y esto es a la 1. Entonces, a multiplicar, yo multiplico primero por 1, raíz de x. Multiplico por esto, queda x a la 1 por x a la 1 medio. X a la 3 sobre 2. Y esto puedo sacar de aquí. ¿Me entendió? También esto podemos transformar ya directamente. Vamos a dejar ya x a la 1 medio. Al operar los primeros elementos que están aquí, nos queda este paréntesis que está aquí. Que a su vez podemos volver a separar en... Esto volvemos a separar en... Compliqué más para tratando de ahorrar el tiempo. Nos queda así. Esto podemos dividir en dos integrales, que serían x a la 1 medio menos x a la 3 sobre 2. Y podemos separar esto en dos. Integral de x a la 1 medio diferencial x menos integral de x a la 3 sobre 2 diferencial x. Estos dos podemos resolver de esta forma o de esta forma. Sin ningún inconveniente. Sin que en ninguno de los casos tiene que salir distinto el resultado. No, por eso va a salir distinto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el resultado de esta integral? Estoy haciendo, profe. ¿Cómo? Estoy intentando hacer. ¿Sí? Profe, a mí me salió 2x raíz de x sobre 3 menos 2x cuadrado raíz de x sobre 5. Repetimos, vamos a ir viendo. Espérame, vamos a resolver juntos. Hacer. Más c. Profe, una consulta. ¿Estaría mal que en todo el proceso no le ponga el más C, pero en el resultado sí? Solamente en el resultado va más C. Sí, y estaría mal, ¿verdad? Que no le empiece a colocar en el resultado. No, al final podés hacer todo el cálculo, o sea, una vez que integraste ya, puedes hacer todo el cálculo y al final le pones, al final de todo tu cálculo, cuando terminaste todo, ya acomodas todo, más C. Eso no hay problema. No va a ser un inconveniente que tenga que estar la constante sumando hasta el final. Igual podría estar, así como en este ejercicio, en esta parte. Aquí, por ejemplo, podemos obviar, ¿verdad? Solamente que corren el riesgo de olvidarse de colocarla aquí. Pero no estaría del todo mal que no le ponga, vamos a decir. Dale, profe. Sí, esto sería así, más 1 y más 1. ¿Qué le falta ahí para que esté correcto en nuestro ejercicio?
Más C. También, además tenía más de un error ese el ejercicio. Entonces queda así. Así, y esto que está aquí, queda aquí. Es igual a. ¿Esto cómo queda? Esto aquí. Queda x a la un medio más 1, ¿cuánto queda? 3 sobre 2. 3 sobre 2. Y aquí abajo nos queda 3 sobre 2 también, ¿verdad? Tres sobre 2 más 1, ¿cuánto queda? 5 sobre 2. 5 sobre 2. Así. Entonces, hacemos medio con medio, extremo con extremo, y esto nos puede quedar. ¿Cómo nos queda? 2x 3 sobre 2 sobre 3. Aquí a las 3 sobre 2 sobre 3. Y aquí nos queda, ¿sí?, sobre 5. Más, acá la pregunta de la compañía, más constante. ¿Cómo puedes dejarlo? No hay drama con eso, pero en mi opinión, pónganle para no olvidarse. ¿Esto cómo podemos volver a transformar? ¿Cómo podemos dejar esto? Para expresar esto, Le convertí no, en raíz. sería 2 con la raíz, ¿verdad? ¿Cómo sería? 2x raíz de x sobre 3. 2 tercios. Queda. Por x raíz Esto de x. quedaba. Esto es lo que está arriba es el exponente y lo que está abajo es la raíz. Entonces sería. Escribir. Voy a escribirlo, ¿no? Cuando es cuadrado nunca se estila no colocarlo, ¿verdad? Pero vamos a escribir. Ahora para el ejemplo. X al cubo. Y 5 sobre 2. Entonces sería aquí 5, ¿verdad? X mayúscula eso. ¿Qué más podemos hacer la data? Sacar la x de la raíz. Sacarla de aquí la raíz. Entonces queda 2x. ¿Por qué se saca la x? Porque el exponente es más grande que la raíz. Exactamente. Entonces se resuelve esto. O sea, se aplica esta raíz. Y queda solamente x. ¿Aquí qué quedaría? X cuadrado. Afuera nos queda x cuadrado. X al cuadrado. Y acá adentro, ¿qué nos queda? X. X directamente. ¿Está? Con esto, aquí está terminado el ejercicio. Este es el resultado correcto del ejercicio 100% terminado y expresado en la manera más sintética y estética posible. ¿Tienen una consulta, gente? ¿Algo? ¿Estaría mal si dejamos como estaba en la anterior forma? ¿Cómo? ¿Quedaría mal? ¿Quedaría mal si dejamos la anterior forma? En esta forma. Sí, sí. Mal no. No quedaría mal porque estaba expresando lo mismo. El proceso integral está aquí. Si llegan a esto, ya está resuelto el ejercicio. Así es como está terminado y definido. Este vale ese un punto para el 100% y este es 99%. La única diferencia. No hay Ok, inconveniente profe. con eso. Ese un punto, profe, salvate y todo. Y puede salvar como puede hundir ese. Continuamos entonces.
¿Cómo resolvemos este ejercicio? Teniendo en cuenta la situación que tienen ustedes de su tabla de integrales. Que es lo más... Siempre tienen que ir a lo primitivo, a lo más sencillo posible. ¿Qué hacen para ir a lo más sencillo posible? Trinomio cuadrado perfecto. ¿Ok? ¿Y cómo nos queda resolver el trinomio? 9s cuadrado más 24s más 16. ¿No? Queda 9 s cuadrado más qué? 24s. 4s más 12. 16 sería. 6. Perdón. Raro que quería escribir ese valor. Para ver si prestábamos atención. Interesante técnica que iba a hacer si no fuese un error. S más 16. Ahorita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos de distinto aquí de lo anterior? Que el 16 no está acompañado, ¿no? Que no está. Número uno es que no tenemos. Aquí no tenemos una variable. Voy a poner paréntesis. Ahí está. No tenemos una variable, ¿verdad? Número uno. Número dos, nuestro diferencial ahora es conforme a S, no conforme a X como estábamos haciendo. Eso no invalida nuestro ejercicio y hace que todo lo que sea distinto de S, de la letra S, sea una constante. Si usted tiene una X, aquí es una constante. Si tiene un 9, una constante. Si tiene un 8, una constante. Solamente S va a ser la variable. Esto pueden volver a dividir ustedes en pequeñas integrales, ¿verdad? Va a ser integral de 9s cuadrado más integral de 24s más integral de 16 de s. ¿Está? Vamos a copiar y vamos a hacer separado para poder identificarlo. Va a ser 9s diferencial s, ¿verdad? Después tenemos más en el medio 24s más el último sería 16. Así nos queda. Esto sí, prestamos atención, podemos hacer la misma forma que hicimos anteriormente. ¿Qué pasaba? Se sacaba la constante por fuera, ¿verdad? Vamos 9. Sacamos 9 afuera, sacamos 24 afuera y sacamos 16 afuera. Así nos queda, ¿verdad? Y esto nuevamente volvemos a aplicar uno por uno, parte por parte. La integral de 9s al cuadrado, ¿cómo es? 3s cubo. 9s al cubo sobre 3. Y 9 dividido 3 nos queda 3. 3. Entonces nos queda ahí, más. La derivada de 24s, 24. 12s al cuadrado. 12s cuadrado. Y la derivada de 16 diferencial s, ¿cuál sería?
16S. 16S, ¿verdad? Y para liquidar esto, más la constante. Profe, ¿por qué sería 16S? 16 sería por esta situación que tenemos aquí. Voy a escribir, voy a hacer desarrollar esta situación. Así, solo aparte. Yeah. Es más o menos como si nosotros trabajábamos con una S elevado a la 0. Cualquier número elevado a 0, ¿cuánto les da? Me probar en la calculadora. ¿Cuánto le da? 1. 1, profe. 1. Todo número elevado a 0 es 1. ¿Verdad? Entonces, para hacer un poco gráfico lo que se hace. Cuando trabajamos ahí, hacemos más o menos esto. Si yo tengo S a la 0, eso quiere decir que es 16. O sea, 1 acá, ¿verdad? 1 por 16, 1. Diferencial de S. Entonces, yo lo que estoy aplicando es como si fuese que estoy haciendo S a la 0. Estoy haciendo la integral de eso. Entonces sería S 0 más 1 sobre 0 más 1. ¿A qué es igual eso? S a la 1 sobre 1, ¿verdad? Sobre 1. ¿Esto qué es igual? S. ¿Entiendes? Por eso, cuando ustedes, la regla general va a decir, cuando ustedes integren una constante con el diferencial, queda la variable, que sería en este caso S, ¿verdad? 16 de S nosotros estamos integrando. Esto aquí estamos integrando. Y para explicar por qué de S da S, hicimos este paso que está aquí. Es como si fuera que consideramos a la S elevado a 0. A eso le sumamos 1, le dividimos con 0 más 1 y nos queda esta situación. ¿Se entendió la idea del concepto? Se entendió, profe. ¿Se entendió? La compañía de consultor, no sé si le quedó claro. Sí, profe, se entendió, gracias. Ok. Bueno, y con esa misma temática tienen que resolver los siguientes ejercicios. Les voy a dejar, voy a guardar esto, así como está, y voy a alzar para que tengan todo acceso a esto. ¿Está? ¿Duda, consulta de gente, algún punto en específico que quieran detallar mejor, que quieran volver a preguntar? Sí, te escucho. No, yo no sé qué dice acá. Transfer movimiento. Ejercicio 6, este. ¿Qué pasó aquí? Ah, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó acá? Aquí, bueno, vamos a volver a hacer esto. No hay problema. Nosotros teníamos x al cubo, ¿verdad? X al cubo. Cubo. Sí teníamos. Acá y acá teníamos que a la quinta. Bueno, esto que está aquí es lo mismo que escribir de esta forma. Cuadrado por x. Y aquí vamos a escribir
x al cuadrado por x al cuadrado por x. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esta situación, ¿qué podemos hacer? Se aplica aquí la raíz a la x al cuadrado y esto puede salir por fuera. Entonces nos queda, si aplicamos esta a la raíz, sacamos aquí y sacamos acá afuera. Aquí tenemos 2. ¿Qué pasa? Aplicamos para cada uno de ellos. Queda x, ¿no? Queda x por x. Porque sacamos 1 y sacamos 2. Entonces esto pasa a ser x al cuadrado. X al cuadrado. Y esto vamos a alzarle aquí. Yo creo que le dejé aquí, ¿verdad? Sí, aquí. Y esto vamos a llevarlo aquí arriba. Ahí está. Y ahí llegamos a este mismo resultado. Por eso quedó 2x sobre 3 y en el otro queda x al cuadrado sobre 5. Se descompuso ese exponente en dos distintos para poder sacarlo de la raíz. O sea, si sacan directo no hay problema tampoco, ¿verdad? Yo solamente desarmé para poder explicar mejor eso. Profe, ahí hay una X de más. ¿Dónde? ¿Dónde? 2x sobre 3 y esa X. Ahí está, gracias. ¿Tienen alguna duda, gente? ¿Alguna otra consulta? Acá no sé qué pasó, que se fue al mazo este. No. Ok, duda, gente, consulta. ¿Hay algo más que quieran? No me falta ninguna, profe. Ok, entonces voy a guardar esto y le voy a ir pasando para que puedan darle una mirada si quieren. En estos días hay más ejercicios por resolver y vamos a ir viendo si hay alguna consulta o tiene alguna duda más, poder ir solucionando. ¿Está? Vale, profe, gracias. Ok, Gracias, profe. estamos. Vale, profe, muchas gracias.